God is a good God. Dios es un buen Dios. And I believe God has something for you this morning. Y sé que Dios tiene algo para ti en esta mañana. Amen. How many of you were at the Congress? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la conferencia, en el Congreso? Okay, some of you. Algunos de ustedes. Well, for the rest of you, I want to bring you on the same page. Bueno, para el resto quiero montarlos, alinearlos con lo mismo que estuvimos hablando. I think it's very important that all of us gets on the same page on what God has done in the Congress. Es importante que todos como que vayamos entrando en lo que Dios hizo durante el tiempo del Congreso. So as a church, we can march together, walk together. Para que como iglesia podamos marchar juntos. Amen. I want to talk about living the life of faith. Quiero hablar de vivir la vida de fe. Because I believe God calls every man, every woman, every boy and girl to live a life of faith. Porque creo que Dios llama a cada hombre, cada mujer, cada niño a vivir una vida de fe. Faith is so important in the Christian life. Fe es algo tan importante para la vida The cristiana. Bible tells us in Hebrews 11 verse 6. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 versículo 6. For without faith, Porque sin fe it is impossible to please God. es imposible agradar a Dios. If you want God to be here this morning, Si quieres que Dios esté aquí en esta mañana, you got to have faith. tienes que tener fe. Because faith pleases God. Porque la fe agrada a Dios. And when God is pleased, Y cuando Dios está agradado, He comes. Él llega. Do you Amén. understand? ¿Alguien entiende? If you want Winnie the Pooh to come this morning, do you have Winnie the Pooh? Ustedes tienen Winnie the Pooh, el osito. Sí, yes, we have. See? If you want Winnie the Pooh to come to church this morning, what must Si you have? quieren que Winnie the Pooh venga al servicio esta mañana, ¿qué tienes que hacer? Honey. Miel. But if you want God to be here in church this morning, what must you have? Pero si quieres que Dios esté aquí en esta mañana, ¿qué necesitas? Faith. See? Fe. And so it is very important for us to understand the dynamics of faith. Por eso es importante entender la dinámica de la fe. So I want to deal with this topic this morning. Así que quiero hablar de este tópico en esta mañana. Because the conference was Live the Life of Faith. Porque la conferencia hablaba de vive la fe. All right, so let's look at Matthew chapter 14, Mateo capítulo 14, verse 22 to 33. versículos del 22 al 23. It's a familiar story. Es una historia I'm familiar going to ask Pastor Frank to read y vamos a leerla desde el and for you to understand the story. para que la entienda. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo respondió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Let's pray. Oremos. Father, we commit this service into your hand. Señor, colocamos este servicio en tus manos. In the next few minutes, Lord, help us to unpack the En los, dynamics of faith. en los próximos minutos, ayúdanos, Señor, a identificar elementos de fe. Loose an impartation in this place. Señor, desata una impartición en esta mañana. Let every man and woman
grow in faith this morning. Que cada hombre, cada mujer crezcan en fe en esta mañana. And so, Lord, we give you thanks for that which you accomplish for your name's Te sake. damos gracias por aquello que harás a través de tu We ask nombre. this in Jesus' Y name. pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. God calls us to live a life of faith. Dios nos llama a vivir una vida de fe. A life of faith is something that God calls us to. Una vida de fe es algo hacia lo cual Dios nos llama. Because if you don't need faith, you don't need God. Porque si no necesitas fe, simplemente no necesitas a Dios. Right? Amén. If there is no challenges in life, Si no hay desafíos You don't en la need vida, faith. entonces no tienes fe. and if you don't need faith, you don't need God. Y si no tienes fe, no necesitas a Dios. But it is always God that calls us to live a life of faith. Pero es siempre Dios el que nos llama a vivir una vida de fe. In this scripture, we read how Jesus asked the disciples to go to the other side. En este versículo vemos cómo Jesús le pidió a sus discípulos que cruzaran hacia el otro lado. Going to the other side wasn't their plan. Ir hasta el otro lado no era el plan inicial. I can tell you their plan was just to stay on this other place. Yo creo que su plan era quedarse de este lado. If you read this context of Matthew chapter 14, Si leen el contexto de Mateo capítulo 14, you will discover in verse 15 to verse 21, descubrirán en el versículo 15 al 21 it's the story of the feeding of the thousands. la alimentación de los 5,000. And the people were blessed by Jesus. Y la gente estaba siendo bendecida por Jesús. They were blessed with the provision. Bendecida con la provisión. How many of you are blessed by the provision? ¿Cuántos han sido bendecidos por la provisión de Dios? But God does not want you to only be blessed because of provision. Pero Dios no solamente quiere que te sientas bendecido por su provisión. God wants you to be blessed when you live the life of faith. Él quiere que seas bendecido en la medida en que vives la vida de fe. Because God does not want you to be a baby. Porque Dios no quiere que seas un bebé. If you're a baby, God will continue to feed you. Si eres un bebé, Dios te continúa alimentando. But the greater blessing of your life Pero la bendición más grande de tu vida is when you begin to live the life of faith. es cuando empiezas a vivir la vida de And when fe. you begin to live the life of faith, Y cuando empiezas a vivir la vida de fe, you become a blessing to others. te conviertes en una bendición para otros. Amen. Amén. So God wants to bless you Así que Dios quiere bendecirte so that you can live a life of faith, para que puedas vivir una vida de fe, that you can become a blessing. para ser una bendición. Amen. Amén. How many of you want to see your family blessed? ¿Cuántos quieren ver a su familia bendecida? In order for your family to be blessed, Para que su familia sea bendecida, this morning esta mañana you must live a life of faith. tienes que vivir la fe en esta mañana. Amen. Amén. Amen. So we find up front from this scripture in verse 22 Así que encontramos al inicio en el versículo 22 that it was Jesus who asked them to begin this journey of faith. que fue Jesús el que les pidió que iniciaran este camino The de fe. Bible tells us as they got into the boat, La Biblia dice que en la medida en que entraron a la embarcación, as they begin this life of faith, en la medida en que iniciaron este caminar de fe, problems came. los problemas What empezaron. was the problem? ¿Cuál fue el problema? In verse 24, the Bible tells us the boat was already a considerable distance from the land. En el versículo 24 dice que la barca estaba bastante lejos de la tierra. They begin their journey of faith, Empezaron su caminar de fe and immediately the problem comes. y de enseguida el problema empezó. And they are at a place where they cannot turn back. Y estaban en un momento ya donde no podían But they retroceder, can't go forward no podían avanzar because of the challenges of life. por los desafíos de la vida. In the same way, De la misma manera, some of you sitting in this room today algunos que están sentados aquí are going through the same challenges. están pasando por los mismos You have desafíos. begun the walk of faith, Has empezado ese caminar de fe and the enemy is attacking you. y el enemigo está atacando. There is chaos in the family. Hay caos en la familia. There is chaos at your workplace. Hay caos en tu lugar de There is trabajo. chaos in the school. Hay caos en el colegio. There is chaos in your health. Hay caos en tu There's a salud. lot of challenges on every side. Y hay desafíos de parte y parte.
You know you cannot go back to your previous life. Sabes que ya no puedes regresar a tu vida antigua. But you're not able to go forward. Pero aparentemente pareciera of que all no the puedes challenges. avanzar por todos los desafíos. If I'm describing you today, Si te estoy describiendo I a want you ti, to know quiero que sepas, you are candidate of a miracle today. tú eres un candidato para ver un milagro de Dios en este día. Because this morning, God's about to give you your breakthrough. Porque declaro que esta mañana Dios está por darte un rompimiento. Amen. So they were in a challenge. Así que estaban en medio del desafío. Then we see here, Entonces vemos acá, Jesus comes to them. Jesús llega a ellos. Hallelujah. I like this. Oh, me encanta esto. I like verse 25. Me encanta el versículo During the fourth 25. watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. I need you to understand, Necesito que when you entiendas, live a life of faith, cuando vives la vida de when fe, you are in crisis cuando moment, estás en momentos de at crisis, the most difficult part, en el time of your momento life, más difícil de tu vida, Jesus comes to you. Jesús llega. Amen. I want to say that again. Quiero repetirlo. At the most breaking point of your life, En el momento más difícil de tu vida, Jesus will come to you. Jesús va a llegar y se va a encontrar contigo. Jesus is here this morning. Jesús está aquí en esta mañana. He is here this morning. Él está aquí And en he's esta coming to you mañana right now. He's coming to you right now. y viene hacia ti. He's coming into your life. Quiere a tu vida, He's coming into your viene situation. a tu situación. So don't lose hope. Así que no pierdas esperanza. Don't lose life. No pierdas la vida. Don't give up this No morning. te rindas en esta mañana. Because the life of faith requires you Porque una vida de fe requiere to keep pressing forward. seguir avanzando. In the story here, En la historia aquí, we read of how the boat was now tossed to empezamos and a ver fro. cómo el bote estaba siendo All zarandeado. 12 disciples were going through the storm. Los 12 discípulos que estaban en medio de la And tormenta. I know some of you are going through the storm. Y sé que algunos de ustedes que están en medio de esa It tormenta, is a storm that threatens you. esa tormenta que te It is intimida, a storm that wants to take your life. esa que quiere tomar tu vida, It is a storm that caused your hope to have dashed. esa que empieza a matar la esperanza, It is a storm that has already killed your dream. esa que ya empezó a matar, asesinar But the tus good sueños. news is this. Pero las buenas noticias son estas. Jesus comes to you. Jesús viene por ti. So don't give up. No te rindas. Amen. Amén. Glorifíquelo. Woo. The life of faith La vida de fe demands that you never give up. demanda que no You have te to keep rindas. pressing forward. Tienes que seguir avanzando. Secondly, Segundo, the life of faith requires you to get out of the comfort zone. la vida de fe requiere que salgas de la zona de comodidad. I want to say that again. The life of faith requires you step out of comfort zone. La vida de fe requiere que salgas de esa zona de comodidad. The Bible tells us Jesus came to them. La Biblia dice que Jesús llegó a ellos. And then Simon Peter said to Jesus in verse 28, Y después Pedro le dijo a Jesús, Lord, if it's you, tell me to come to you. Señor, si eres tú, llámame. And Jesus says, come. Y Jesús dijo, ven. All 12 disciples Los 12 discípulos were in the boat struggling. estaban en el bote All 12 peleando, disciples luchando. Los saw 12 Jesus. discípulos vieron a Jesús. All 12 disciples Los heard 12 Jesus says, discípulos come. escucharon decirle, ven. But 11 disciples stayed in the boat of their life. Pero 11 discípulos se quedaron en la embarcación de su vida. Even though they were struggling, Y aunque estaban luchando, it was still a comfort zone. aún eso es zona de Even comodidad. though it was hard, Aunque estaba they difícil y refused to fuerte, let go and let God do something. ellos no soltaban para dejar a Dios intervenir. Only one, Solo uno, only one solo uno abandoned safety. fue capaz de abandonar la zona de seguridad. Put yourself in the shoes of the disciples this Métete por morning. un momento en los zapatos de los discípulos. You are in a boat. Estás en el Your bote, boat is being tossed to and está fro. siendo zarandeado. How many of us will leave the boat ¿Cuántos de nosotros and seríamos capaces and de step salir into del the barco turbulent sea? y meterse en la tormenta? Only one.
Only one? Solo uno. It's like this morning Es como esta mañana, when the offering bag was passed to you. cuando el balde de la ofrenda pasó. Some of us hold on to our wallet for dear life Algunos se aferraron a la billetera because the wallet represents our life. porque la billetera representa "Oh, no, nuestra God, vida. no. Esto no lo suelto. And I remember I was in a similar place. Yo me encontré un día en una situación In muy parecida. 1995, I went to Guatemala. 1995 estaba en Guatemala. Oh, no, not 2005, I went to Guatemala. 2005, In 2005, when I went to Guatemala, cuando fui a Guatemala, I went there for a conference. llegué por una conferencia. And in that conference, Y en esa conferencia it was a spiritual warfare conference. era una conferencia de guerra espiritual. I was part of the VIP for the conference because I was one of the speakers. Yo estaba participando de la conferencia, estaba dando la conferencia, uno de los But that conferencistas. particular morning, Pero una mañana en I particular decided to wake up late. me levanté tarde. And so I missed the VIP coach. Entonces el transporte de los conferencistas By the se time I fue. arrived at the Cuando conference, llegué a la conferencia, I was too embarrassed to walk to the front. me daba pena sentarme donde estaban los otros conferencistas adelante. So I decided to sneak into the center Así section. que, así silenciosamente, como que no quiere la cosa, me metí en el centro de la nave. But there was no seat for me on the side. En los lados no había asiento. And so like this row, I sat right in the middle Entonces, of como the center esta section. nave, me senté en todo el centro. I was about maybe 40 minutes late. Estaba como retrasado 40 minutos. At about 45 minutes, Pastor Hera Caballeros, senior pastor of El Shaddai Church, stood on the pulpit. Después de 45 minutos, el pastor Harold Caballero, el pastor de la iglesia El Shaddai en Guatemala, se montó en el púlpito And he said, y dijo: it's offering time. es tiempo de ofrenda. When he said it's offering time, Cuando él dijo es tiempo de ofrenda, the people in Guatemala went locosimo. la gente se volvió loca. They went crazy. Se volvieron It was locos. wild. Because they stood up, they danced, they shouted. Esa gente se volvió algo salvaje. Empezaron a gritar, a cantar, a aplaudir. The music was on. La música empezó. And hundreds of ushers came out. Y cientos de ujieres salieron al altar. Filled the entire stage. Llenaron la plataforma. They were not carrying No a tenían basket. baldes, They were carrying a sack. tenían sacos. It is those sacks that I remember we play in school. You know, we race in the ¿Recuerdan sack. esos sacos donde uno se montaba para Those big sacks. brincar? Esos así de grandes eran los sacos. Now you must understand. Ahora entienda algo. When he says it's offering time, Cuando él dijo es tiempo de ofrenda, I was holding to my wallet. yo tenía mi billetera, me aferré a ella, Because I heard God say, porque escuché a Dios decir: give everything in the wallet. da todo lo que tienes en la I said, billetera. no. Yo dije: no, Señor. I said to God, Le dije al Señor: everything in this wallet, todo lo que hay en la does not billetera belong to me. no me pertenece a mí, It belongs to the le church. pertenece a la iglesia. No. No puedo. But you know, the crazy people from Guatemala Pero la gente loca de Guatemala pushed me out of my seat. me sacaron, me empujando, fueron saliendo y me empujaron y me sacaron de la silla, Because they all want to come to the center aisle. porque todos querían ir al centro. So I didn't have to move. They moved me. Así que yo ni siquiera me tuve que mover, me movieron. Before I knew it, I was in the center aisle. Cuando vine a ver, ya estaba en la mitad. I am still thinking, no, God, this money belongs to the church. I Y- took church money for y yo todavía- myself for this next 1 week. Yo todavía estaba luchando. No, esto le pertenece a la iglesia. Estos son los viáticos para los días que me quedan. God says, give everything. Y el Señor dijo: dalo said, todo. no. Yo dije: no. Then next thing I knew, the people were pushing me forward. Entonces ahora me empujaban hacia adelante. Because everybody's excited to give. Porque todos estaban emocionados, querían And then dar. I saw with my eyes
Y después lo vi con mis People ojos. taking out their wallets, putting all the money inside. La gente abrían las billeteras, metían todo lo que había dentro. They took their watches. Sus relojes, Some ladies took out their diamond rings. sus anillos. Some crazy guys take out their shirts Algunos and their locos pants. cogieron y se quitaban la camisa y después Sí, shirt and pants. camisas y pantalón, sí. Loco. But the usher behind will smile and take a blanket and cover them. Entonces como que ya estaban acostumbrados, el ujier llegaba y los cubría. I said to God, God, this is not happening. I'm a Singaporean, they are Guatemalan. Y yo dije, esto no va a pasar, esos son locos guatemaltecos, yo soy singapurense, yo no hago eso. But before I knew it, I was in front. Y cuando vengo a ver, ya estoy en el And the centro. usher said, hola. Y el ujier dijo, hola. I said, hola. Y dije, hola. And he's smiling at me. Y estaba And I'm sonriendo. struggling right there. Y estaba luchando. I'm holding on to Y tenía my mi billetera, life. mi I'm vida, holding on to my comfort zone. de mi zona de comodidad. And God says everything. Y el Señor dijo, todo. Finally, I decided the life of faith is to abandon your comfort zone. De repente entendí que tenía que I abandonar said mi to God, zona okay, de comodidad. I will give everything. Dije, listo, lo voy a I dar opened todo. up my wallet, I Abrí mi took all billetera of the dollars and put into the y todos los sack. dólares que tenía los puse en el I balde. turned around. Me volteé God says your shoes. y Dios me dijo, I tus said, no, zapatos. God, no, no, no. Yo dije, no. I love shoes. A mí me encantan mis zapatos. I love shoes. A mí me encantan When los I go zapatos. to different country, I like to buy shoes. Cada vez que voy a un lugar, At yo the compro conference, zapatos. I wore a red shoe. Y para la conferencia yo tenía zapatos rojos. But today, this is a nice shoe. Estos también son bonitos. And God says, your shoe. Y el Señor me dice, tus zapatos. I took out my shoe. Entonces me quité los About to zapatos. put it in, God said, I'm not interested in your shoe. Ya iba a ponerlo y el Señor me dijo, a mí no me interesan tus I zapatos. want what is inside your shoe. Yo quiero lo que tienes dentro de los zapatos. You see, when I go to some countries, Es que cada vez que yo viajo al país, I'm concerned about banditos. yo estoy como que tengo cuidado de los bandidos. So I will put my money in every place. Entonces yo cojo la plata y la pongo por todas partes. So when the bandit takes my wallet, Entonces cuando el bandido se lleve mi I billetera, still have money. todavía tengo dinero. God knows everything. Dios lo sabe todo. God knows everything about you. Dios sabe todo de ti. Amen. So I took out the US dollars from my shoe. Así put que it in. cogí los dólares, ahí sí quedé limpio I walked back to my seat. y me fui a sentar a mi silla. When I went back to my seat, God says, open your wallet. Cuando me fui a sentar, Dios me dice, saca la billetera. I said, there's nothing in my wallet. Y yo, pero Señor, God says, open your wallet. ya no hay nada en la billetera que más quiere. Ábrela, me dijo. When I opened my wallet, Cuando abro la billetera, the money that I put into the sack appeared in my wallet. toda la plata que había colocado en los sacos estaba dentro de la billetera. I want you to know, church, Quiero que sepa, hermano, when the life of faith la vida de fe is about leaving comfort zone. tiene que ver con salir de la zona de comodidad. When Simon Peter left the comfort zone of the security of the boat, Cuando Pedro salió de la zona de comodidad y de seguridad que le brindaba esa when embarcación, he left the security of the boat, cuando salió de la seguridad de la embarcación, he then experienced the miraculous. entonces experimentó lo milagroso de Dios. He then lived the supernatural Entonces vivió lo sobrenatural de Dios so that he can do the impossible. para hacer lo imposible. Are you hearing what I'm saying? ¿Alguien me está escuchando lo que le estoy diciendo? This morning, En esta God mañana, wants you to live the life of faith Dios quiere que vivas la vida de fe so that you can live in the miraculous, para que puedas vivir lo milagroso, experience the supernatural, experimentar lo sobrenatural and do the impossible. y hacer lo imposible. I was so fired up in my faith. Oh, ese día mi fe se avivó. From that time on, I started living a miraculous life. De allí en adelante empecé a vivir esa vida milagrosa. Because when you leave comfort zone Porque cuando sales de la zona de and you confort walk the life of faith, y empiezas a caminar la vida de you will fe, begin to see the miracles. empiezas a ver los milagros. Amen. Amén.
Now, if you Amén. think that was only one time, Ahora, si usted cree que eso fue solo una vez, I can tell you stories of how God repeated it over and over and over te again. puedo contar historias de cómo el Señor lo siguió repitiendo. 2 years ago, Hace 2 años, my daughter was practicing dance for the opening of the World Assemblies of God conference. mi esposa, mi hija estaba practicando para la danza de la Asamblea Mundial de Asambleas de Dios. My wife and I decided to stay in a hotel where all the speakers were. Eso se hizo en Singapur y nosotros nos fuimos a quedar en un hotel donde estaban el resto de conferencistas. We had a family suite Teníamos una suite de familia so that my children can stay with para us. que los niños se pudieran quedar. That day after the rehearsal, Después del ensayo ese my día, daughter and son came to our room. mi hija y mi hijo When I llegaron a la opened the habitación. door, Cuando abrí la puerta, I knew something was wrong me di cuenta que algo estaba mal because she looked very sad. porque se veía muy triste. I said to her, sweetheart, what's wrong? Le dije, mi amor, ¿qué pasa? She said, Daddy, I'm so angry. Le dijo, papi, tengo rabia. I said, why? ¿Por qué? She said, you are the pastor of the church. Tú eres el pastor de la iglesia. You need to find who stole my Rolex watch. Tienes que averiguarte quién me robó mi Rolex. I said, explain to me. Yo, ¿cómo así? She said, because I'm practicing dancing, I put my Rolex watch in the back on the front seat. Porque cuando estaba practicando, estaba allá en el santuario, yo cogí, puse el reloj, lo metí en mi maleta en la silla adelante cuando estaba en la iglesia ensayando. After the practice, I went to my bag and I looked for my watch. There was no Rolex watch. Después de practicar, me volví al asiento donde lo había dejado y me di cuenta que no había reloj. So I said to Natalia, pass me your bag and let me check. Y yo le dije a Natalia, pásame la maleta, quiero ver. She said, Dad, I've checked it so many times. Y me dijo, papá, lo he revisado 1000 veces. She said, Mateo has also checked the bag. También mi hermano lo revisó. I said, never mind, let me check. Y yo dije, déjame verlo. You know, I pour everything. I checked so carefully, no Rolex watch. Revisé todo. El reloj no estaba. In order to cheer her up, Para animarla, I said to her, let's go for dinner. le dije, vamos a cenar. My kids like to eat Japanese food. Mis hijos les gusta la comida japonesa. So I said, let's go for Japanese meal. Entonces dije, vamos a comer comida japonesa. On the way to the restaurant, Llegando al restaurante, I shared stories after stories of how God transported things into my life. empecé a contarle historias de cómo Dios durante mi vida muchas veces ha transportado cosas, así como me pasó con la billetera. I shared about this Guatemala story. Esto que pasó en Guatemala, I shared about my passport story. de cosas con el I pasaporte, shared so many stories of Muchas the historias. miracles that has happened for de me. milagros que Dios ha hecho para mí en este I aspecto. told her, you gotta trust God Y le dije, tienes que confiar en Dios. because the life of faith not only demands that we step out of comfort zone, Porque la vida de fe no solamente demanda que salgamos de nuestra zona de comodidad, but the life of faith requires us to come to Jesus. sino que también requiere que lleguemos a Jesús. Amen. Amén. So I say you gotta come to Jesus Así for the que tienes que miracle. llegar a Jesús. You gotta step out of the boat, step out of your pain, step out of your anger. Tienes que salir de ese enojo, tienes que salir de esa rabia And come to Jesus. y llegar a Jesús. So she was encouraged. Así que ella sintió el ánimo. We finished dinner. Terminamos la Now we're comida on our way back to the hotel. I said, come and y stay ya with us tonight. regresamos al hotel. So both my son and daughter said yes. Entonces mis hijos dijeron, listo, vamos a quedarnos Now I allá. walk very fast. Yo camino muy rápido. They walk slow. Ellos caminan despacio. So by the time I reached the hotel door, Cuando entro por la puerta, they were still walking way behind. todavía ellos estaban bien atrás. When I opened the hotel door, Cuando abro la puerta, not more than 3 feet from me, a no más de 3 metros de donde estoy, was a Rolex watch. estaba el reloj. That's why I give God a big hand. This Rolex watch, Este reloj, if you drop a watch, si tú dejas caer un reloj, if you drop your watch, si tú dejas caer el reloj,
it will fall in an awkward position. se cae de una forma, o sea, desordenada. But the watch was sitting nicely. Pero el reloj estaba acomodado así. Now, assuming the housekeeper came in and found the watch, Bueno, supongamos que no, que fue la que estaba haciendo el aseo, encontró el reloj. Yes. ¿Dónde lo pone? they would have made it sit nicely. Ella lo hubiese acomodado. But they would not leave it on the floor. ¿Dónde cree que lo hubiera puesto? They would have put it on the table. Lo hubiese puesto en una mesa. But this is sitting nicely, Pero eso estaba así Staring at acomodado, mirándome. and I'm staring at it, Y yo lo estoy mirando a él. and I shouted, Y yo grité, "Come and see!" vengan y vean. And as they came and see, Y cuando entraron y vieron, my daughter said, "Wow!" y mi hija gritó, wow. You see, friends, listen carefully this morning. Escúchenme bien, hermanos, esta mañana. You may be in crisis. Tú puedes que estés en In crisis. the most difficult moment of your En el life, momento más difícil de su vida, Jesus comes to you. Jesús llega a ti. And we all share, yeah. Cuando nosotros gritamos, sí, celebramos. Amen. Amén. But you know what? Pero ¿sabe qué? Jesus also calls you to abandon the comfort of your life to come to Him. Pero Él también provoca que abandones la zona de comodidad y llegues a Él. If Peter stayed in the boat, Si Pedro se queda en el bote, he would not walk on water. no podía caminar If sobre las Peter aguas. stayed in the boat, Si se queda en las he aguas, would not have lived the miraculous. Él no puede ver lo milagroso. But because he left the comfort zone, Pero porque salió de la and zona de because he confort came to Jesus, y llegó a Jesús, he began to walk the supernatural. empezó a caminar lo And sobrenatural. this morning, Y en esta God's mañana, calling you Dios te está to llamando get out of the boat of your que life. salgas del bote de Get tu out vida. of fear. Sal del Get temor. out of pain. Sal del Get dolor. out of the challenges. Sal de los desafíos. Come to Him. Llega a Jesús. Abandon the pain Abandona los Abandon dolores. the fear. Abandona los and temores. begin to come to Y Him. empieza a Because the venir a miraculous Jesús. is here. Porque Él está aquí. Because the breakthrough is here. Porque hoy el rompimiento Amén. está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amen. So, how many of you this morning ¿Cuántos en esta mañana are ready for your miracle? están listos para su milagro? But listen, the Escuche. miracle cannot happen El if you milagro- stay in your boat. El milagro no va a suceder si te quedas en el bote. The miracle cannot happen if you stay where you are. El milagro no puede pasar si te quedas donde estás. You must be prepared to abandon Tienes que estar listo para everything abandonar just for todo. God. You must abandon everything just for Jesus. Tienes que dejarlo y abandonarlo todo solo por Jesús. That's the life of faith. Esa es la vida de fe. That's the life of faith. Esa es la vida de fe. The life of faith will usher in your miracle. La vida de fe va a hacer que ese milagro llegue. Are you ready to abandon the boat? ¿Estás listo para abandonar Are el you bote? ready to get out of the boat ¿Estás listo para salir and del come to bote? Jesus this morning? Ven a Jesús en esta mañana. If you are, let's stand. Si lo entiendes, Let's stand. vamos a colocar de pie. Like I said, Como lo dije, if you are in great need, si estás en gran necesidad, if you are in great crisis, si estás en gran crisis, you are not alone. no estás solo, Jesus comes to you. Jesús está aquí. But Jesus also expects you Pero Él to también step out of espera the boat. que salgas del bote. Step out of the boat of your life. Sal del bote de tu vida. Abandon that storm and come to Jesus. Abandona la tormenta y ven a So Jesús that you can have the miraculous. para poder ver el milagro. So if you're ready for your breakthrough, Si estás listo para ese rompimiento, at the count of 3, a la cuenta de 3, I'm going to ask you to come to these altars. te voy a llamar para que vengas And al pack altar. in as close as you can. Llegas tan cerca como puedas, Because we're going to pray for a miracle. porque vamos a orar por un Some milagro. of you need a financial miracle. Algunos necesitan un milagro financiero, Some of you need an economic breakthrough. otros necesitan un milagro económico, Some of you need a relational breakthrough. otros necesitan un rompimiento en las relaciones, Some of you need a physical breakthrough because Ot- of health. otros necesitan un milagro físico. Listen, it doesn't matter if the doctor says cancer, No importa si el médico dijo cáncer, but Jesus is Jehovah Rapha, the Jesús healer. es Jehová Rafa, el sanador. Amen. He will heal you, Él te sanará, but you have to abandon
Pero the boat tienes of que your life abandonar el bote de tu vida and come to Jesus y today. venir a Jesús. Keep coming. Vamos, Keep continúa, coming. continúa. Because we're going to pray for you guys. Vamos a adorar por usted, vamos a orar por ustedes. Some of you are thinking, Algunos están pensando, God can touch me where I am. Dios me puede tocar donde esté. Sure. Sí, But there's something about moving forward. pero hay algo en ese moverse adelante. Necesita. Muy importante Algo importante for that movement to take place. para que el milagro se dé. Faith is not staying in the boat. Fe no es quedarse en el bote. Faith is a movement. Fe es You have movimiento. to move. Tienes que moverte. When you move, Cuando te mueves, you will be recognized. vas a ser reconocido. Because faith causes you to be recognized. Porque la fe provoca que seas reconocido. That's why we have the altar call. Por eso hacemos llamado al altar. So that there is a movement in you. Para que haya un movimiento en ti. So that you shift out of status quo. Para que salgas del status quo And you come. y llegues. That's why I call you to come. Por eso llamo a que vengan. Anybody else? If you want to ¿Alguien come, más? keep coming. ¿Alguien más? Yeah. Como lo dije en el último servicio, lo digo ahora. The greater your need is, Entre más grande sea tu necesidad, the greater the surrender to Jesus. más grande es la rendición. The greater the crisis is in your life, Entre más grande sea la crisis, the greater the movement towards God. mayor es el mover hacia Dios. So when you raise your hands and you Así come, que cuando levantas tus manos, you are raising and surrendering everything to Jesus. estás rindiendo todo a Jesucristo. And I'm going to pray for you right now. Y voy a orar por ti ahora. Everyone that has a need, you lift your hands in Todo el que surrender. tiene una necesidad, levanta sus manos al Señor. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I commit every man and woman into your hand. yo encomiendo a cada hombre, a cada mujer en tus manos hoy. Everyone that is at these altars. Cada uno de los que están en este altar. Lord, you see this that are at the altars. Señor, tú ves los que están en el altar, These that are in the aisles. los que están en el hall, These that are at the side. los que están a un lado. I pray, Spirit of God, as I dedicate them into your hand. Señor, al dedicarlos a ti, Señor, That as they surrender themselves to you, en la medida que se rinden a ti, I pray, Spirit of God, yo oro, Espíritu de you will Dios, sweep through them. Señor, que tú te moverás entre ellos. Sweep across this place. Señor, cruzarás este lugar. Clothe them in the miraculous. Señor, vístelos con lo milagroso. Cause them to now live in the supernatural. Señor, para que vengan a vivir lo Let sobrenatural. the supernatural of God come upon them. Porque lo sobrenatural vendrá, Dios. I pray for an open heaven. Declaro cielos abiertos. I speak breakthrough for this ones that needs economic breakthrough. Declaro rompimiento para aquellos que hoy necesitan rompimiento financiero. I speak healing and wholeness for the one who is sick in body. Declaro, Señor, sanidad para aquellos que están enfermos. I speak peace to this one in depression. Yo declaro paz sobre el que está en depresión. I speak right now the visitation of God for those whose families are going through chaos. Yo declaro, Señor, la visitación de Dios por aquellos que están pasando por crisis familiar. Father, I declare a new day, a new season. Declaro un nuevo día. Declaro, Señor, una nueva temporada. For CBI Barranquilla, Lord, I call forth a season of the miraculous. Para Centro Bíblico Barranquilla declaro una temporada de lo milagroso. I pray, Father, for every man and woman whose hands are raised, that you will right now release a supernatural unction on them. Declaro que cada persona que tiene sus manos levantadas, Señor, tú desatas, Señor Dios, un milagro. So I declare breakthrough, breakthrough, breakthrough to come. Declaro rompimiento, rompimiento, rompimiento que se desata. You will turn the situation around. Tú le vas a dar la vuelta a esa And situación. Father, I give you thanks right now Señor, y yo te doy gracias, Dios, for the testimonies of your goodness and por grace. todos los testimonios, Señor Dios, de tu bondad y tu grandeza. I thank you, Lord, you are here this morning. Te doy gracias porque tú estás aquí, I thank you that you're doing a special work right porque now. estás haciendo un trabajo especial. And so, Lord, I give you thanks and praise. Señor, te glorifico. I declare this breakthrough
The anointing of breakthrough will rest heavily on this body. Declaro, Señor, un rompimiento de unción que se desata en este lugar. And so, Lord, I give you thanks and praise. Y te doy gracias, Señor. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Vamos, 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 Amen. vamos. Amen. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.